Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es María José Ceseña Ceseña, estudiante de la licenciatura Pedagogía en el tercer cuatrimestre. Estudio en la Universidad del Golfo de California, Cabo San Lucas, Baja California Sur. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre el libro expuesto que se llama La cuestión escolar. Este libro habla de diferentes pedagogos y los aportes que estos pedagogos tuvieron en su transcurso de carrera en la educación. Yo me guié en lo particular en Jean Piaget porque tiene unos métodos y teorías muy interesantes acerca de la pedagogía y la educación. Primero que nada les voy a hablar un poco de quién fue Piaget. Piaget fue un epistemólogo y biólogo nacido el 9 de agosto de 1896 en Suiza y falleció el 16 de septiembre de 1980 a la edad de 84 años. Entonces, bueno, ya he visto un poco quién fue Piaget, ahora les voy a hablar sobre una de las teorías que él tenía y conceptos de la educación. El primer tema que él aporta son los logros de la educación. Serían las necesidades de una pedagogía experimental. Jean Piaget decía que ningún análisis de la educación puede ser a partir de cero. Se trata de planificación, críticas, reformas, análisis de un contenido. Esto quiere decir que lo que Piaget decía es que todo debe de seguir un patrón, debe de tener antecedentes para así realizar una buena investigación y que se llegue al concepto deseado. Piaget decía que a nosotros alumnos falta mucho por aprender, seguimos teniendo ignorancia técnicas educativas porque él estaba en desacuerdos, tenía varios desacuerdos en lo que es una educación o en la escuela tradicional. Creo que nada de pedagogía experimental están ligados a investigaciones interdisciplinarias, que son cualquier problema pedagógico también en la psicología evolutiva y la psicología general, que son los procesos de inteligencia. Y también otra cosa que Piaget decía es que los nuevos métodos han crecido, así que por lo tanto las construcciones de psicología genética también ha crecido y ha evolucionado con el paso del tiempo. Entonces, visto ya como la primera teoría que tenía Piaget, pasamos a la siguiente, que es el desarrollo intelectual y el desarrollo moral. Para Piaget, la conducta humana es el resultado de, en primer lugar, la maduración, la experiencia, la transmisión social y el desarrollo mental en un equilibrio. Es decir, que los niños sus conductas, tanto intelectuales como morales, depende de la educación y desarrollo social que los niños han tenido. El siguiente punto que Piaget menciona es su teoría cognitiva es la inteligencia, constituye un estado de equilibrio hacia las adaptaciones. Él decía que la inteligencia es la adaptación por excelencia. Más que nada, pues él decía que el niño no nacía con la inteligencia, sino es más que nada como la escuela tradicional se lo estaba inculcando y él no estaba de acuerdo en muchas materias que las escuelas tradicionales impartían. El funcionamiento de la inteligencia es comprender, es también inventar, estructurando lo real a través de las estructuras. En la teoría de Piaget, el papel de la acción es fundamental. Esto quiere decir como la vida social, que para él era lo más importante, y la libertad de los niños van más tomados de la mano en su desarrollo intelectual, que es lo que los niños van captando y van atrayendo. Según Piaget, escuchar es adaptar al niño al medio ambiente social del adulto. El educar al niño él decía que lo estábamos adaptando a la vida de un adulto y en sí no dejábamos que fueran libres, más que nada los teníamos como en un patrón de cómo se iban a ser educados. La educación, más que una formación, es una condición formada necesaria para el desarrollo. Eso es algo que mencionaba mucho Piaget, no estaba muy de acuerdo en la educación tradicional. Es necesario conocer las leyes del desarrollo mental para encontrar los métodos en tipo de formación educativa. Piaget decía que se rompían muchas de las leyes que había del desarrollo educativo, entonces por eso no estaba también muy ligado a la escuela tradicional y por eso él impartió una escuela activa con sus métodos de enseñanza.
Visto ya ese tema, pasamos al siguiente, que es educación y respeto a las leyes del desarrollo. Lo primero que decía Piaget es que se tenía que hacer notar un alumno que sea bueno o malo, no dependía más bien dependía de su adaptación al tipo de enseñanza de la escuela. Es decir, que la enseñanza del niño dependía de la enseñanza que le estaba impartiendo la escuela, y así es como el niño iba a impartir en su transcurso educativo. Piaget también decía que entre más pequeño el alumno se le enseña más didáctica, hábitos pedagógicos y cómo transmitir el conocimiento en el sentido común. Piaget estaba muy ligado a lo que es la enseñanza más que nada intuitiva, que la escuela tradicional más que nada no impartía. Ese era uno de sus métodos de enseñanza. Lo que Piaget pretendía era darle al niño una cultura general amplia y que capten conocimientos relativos a materias. Es decir, él mencionaba mucho que a un niño se le enseña didáctica no de una forma muy común, ya que los enseñan a escribir correctamente en lugar de primero haberles enseñado cómo se habla. Entonces él tenía esa regla, que era primero enseñarles a los niños cómo se habla correctamente y de ahí pasar a cómo se podría escribir y cómo redactarlo. Pasamos al otro tema, que es interés, imposiciones y los exámenes. Los intereses del niño no son respetados por la escuela tradicional. Se decía que ignoraban los intereses del niño porque no les prestaban la atención necesaria, era más, tenían su plan de estudio y así tenía que ser, no importaba si los niños estaban de acuerdo o no, o más bien si aprendían o no, ya que unos niños aprendían más que otros. Todo trabajo de la inteligencia descansa sobre un interés, por eso Piaget decía que era interesante eso, que los niños evolucionaran y se respetaran sus intereses o aportes que ellos podrían tener para una mejor educación. Al no tomar en cuenta los intereses del niño en la escuela tradicional, se viola una ley de conocimiento, que es lo que mencionamos anteriormente, que hay leyes del desarrollo en el conocimiento de la educación, y esas son las leyes que se violan, que no toman en cuenta el interés del niño o los intereses que el niño tiene por aprender. Los principios morales constituyen una inconsecuencia. También es algo que menciona Piaget, y también dice y mencionó mucho que es absurdo intentar imponer el mecanismo de la suma en lugar de que el niño aprenda a ser sociable, cooperativo y libre. Siempre se ha tenido ese problema como de que a muchos niños no les gustan las matemáticas, pero en la escuela tradicional siempre se ha enseñado que la materia de matemáticas, que es donde se ve la suma, restas y divisiones, los niños es en la materia en la que más deben de tener aportaciones, porque es algo que los niños van a estar, de lo que se dice que van a estar dependiendo toda su vida, y Piaget no estaba de acuerdo con eso, ya que Piaget decía que pues no era más importante cómo los niños socializaban para que no tuvieran problemas en psicología general y en su psicología evolutiva. Para Piaget, los exámenes son un estigma de la escuela que vacía las relaciones normales entre el maestro y el alumno. Piaget no estaba de acuerdo en los exámenes, ya que él decía que el examen es como una prueba final, y dice que el alumno y el trayecto de la escuela, lo que es el ciclo escolar, depende de cómo el niño trabaja en el aula y no cómo él debe depender de una prueba final. A Piaget no le faltaba una razón para recriminar la escuela tradicional, ya que pues en muchas cosas sí tiene razón. A mí me pareció en lo particular muy interesante sus métodos. La escuela tradicional obliga al niño a aprender gramática antes de que haga practicando hablando, lo que les mencioné anteriormente, que al niño se le enseña la gramática y cómo escribir antes de que aprendan a escribir. Piaget decía que era más importante el enseñarles cómo hablar y cómo comunicarse.
La orientación de Piaget es constructiva. La inteligencia para Piaget funciona a partir de las operaciones permanentes de los sucesos, es decir, de las consecuencias o sucesos que han tenido los niños a través de su ciclo escolar y para así irlo mejorando. La escuela activa replica que la extensión del programa importa menos que la calidad del trabajo. También lo que Piaget hizo en su escuela activa fue que el sistema de enseñanza proporciona al niño algo más que manuales y cuadernos, es decir, se les enseña algo más como si fueran materias, se relaciona más con el niño y las importancias que el niño tiene. Dado esto, ya dejando aparte de ese subtema, pasamos al otro, que es la cooperación y el aprendizaje de la reciprocidad. Piaget escribió que el ejercicio de la moralidad y la lógica supone la vida común, es decir, todo va basado en sus experiencias y también muy relacionado a lo que es la psicología y las afectaciones que podrían tener los niños. Con la escuela tradicional reduce la socialización a los mecanismos y procesos, es decir, en la escuela tradicional no dejan que los niños tengan como mucha libertad de expresión. Se ligan mucho a lo que es que tú vas a la escuela a estudiar y solamente eso. Piaget insistió porque la nueva pedagogía se esfuerce en sustituir las deficiencias de la disciplina por una disciplina interna por la vida social. Como les mencioné ahorita, Piaget estaba más ligado en la vida social del niño y en los problemas que el niño pueda tener, como en sus problemas pedagógicos y en su psicología evolutiva y psicología general. Este fue un tema que también proporcionó mucho Piaget de la escuela activa, que él es la que impartió, y la escuela tradicional. Pasamos al otro subtema, que es reforma educativa, que son los programas, métodos, los maestros y padres. Los éxitos de la educación dependen en gran parte de los métodos pedagógicos, es decir, en el transcurso de la educación y la enseñanza que el niño tuvo en su transcurso del ciclo escolar. Y uno de las más grandes fallas de las escuelas tradicionales ha sido el descuido de la acción e instrumento de conocimiento, como ya se los he mencionado antes, cómo les importan más las materias antes que la socialización y cómo los niños se retienen ante nada por eso y se vuelven un poco menos expresivos y menos libres. La inteligencia práctica es uno de los datos funcionales de lo que descansa la educación activa, es decir, lo que impartió Piaget en su escuela activa, que es practicar los datos fundamentales de la inteligencia, haciéndolo como una práctica. En la educación contiene más ventajas respetar las etapas del desarrollo psicológico del niño, como se los mencionaba ahorita, que Piaget estaba muy relacionado y ligado con eso porque le importaba mucho el bienestar psicológico que tuvieran los niños, ya que en las escuelas tradicionales son un poco más estrictos, por así decirlo, y no dejan al niño que sea libre y que mencione sus intereses que tiene sobre aprender y sobre que de la escuela, cómo le gustaría a él, no sé, que algún otro método de enseñanza, que es uno de los que menciona Piaget. También se debe respetar la ejercitación de la observación, que es como fomentar observaciones en el niño para ver cómo el niño está trabajando, para ver si el método que se está empleando el niño lo está recibiendo de una buena manera, o en general todos los alumnos, o buscar una manera de observando cómo los niños interactúan ante ese método, y si este método no está funcionando, sería cambiarlo, que es uno de los métodos más importantes y más interesantes que me pareció que menciona Piaget, que hoy en día sí se hace. Antes era un poco diferente la escuela tradicional, que ha estado evolucionando. Hay diferentes métodos que se han impartido, unos están de los que menciona Piaget. El medio puede jugar un papel decisivo en el desarrollo del espíritu. El educador sigue siendo necesario como animador para crear las situaciones y construir lo inicial, es decir, que el educador siempre será visto por los niños como una figura siempre respetable. Que el educador ponga a los niños a motivarlos, a decir que sí pueden, es algo que no se hacía antes en la escuela tradicional.
y que vea que están viendo sus intereses, que están de acuerdo con lo que ellos quieren aportar, que estén buscando nuevos métodos y que todo eso es una relación no tanto como de alumno y maestro, más que nada que lo puedan ver como una persona confiable, que se pueda que puedan tener una comunicación sana, libre en cuestiones escolares. Como conclusión, terminado este tema, creo que Piaget tiene unos métodos muy importantes que se han impartido, como él dice, en una escuela activa y no en una escuela tradicional. Él estaba en contra de la escuela tradicional, ya que no estaba de acuerdo en los métodos que la escuela tradicional tenía, como es que los niños no expresen sus intereses y todas sus emociones, que no estén cambiando sus métodos de enseñanza, que no estén viendo cómo los niños interactúan ante el método de enseñanza que se les está impartiendo en ese momento. Es decir, que cada que se pueda, mantener mucha observación entre los niños para ver cómo ellos si están aprendiendo de una manera correcta o si unos están aprendiendo y otros no. Entonces yo creo que eso es muy importante, me parece algo muy muy interesante y pues creo que eso sería mi conclusión. Para mí fue uno de los pedagogos que viene en este libro, Cuestión Escolar, que tiene unos métodos me parecieron muy importantes y sobre todo que se pueden seguir aplicando y más que nada como futuros pedagogos nos pueden servir como una enseñanza que debemos de tener y podemos practicar con los futuros alumnos que tengamos o nosotros como alumnos exigir alguna de los métodos que Piaget nos enseña. Eso es todo, les repito mi nombre, María José Ceseña Ceseña, estudiante en la licenciatura de Pedagogía.